Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, me llamo y este es su espacio para soñar despiertos, para inspirarse y para dejarse llevar por historias que tocan el corazón. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que les va a encantar, algo que estoy segura que muchos de ustedes han imaginado o quizás hasta vivido: un aniversario romántico en París. Sí, han leído bien, París. La ciudad del amor, la ciudad de las luces, el escenario perfecto para celebrar el amor en su máxima expresión. Vamos a sumergirnos en los detalles de cómo Ande y Kerem, nuestra pareja protagonista de hoy, han planeado una escapada inolvidable para celebrar su aniversario, y créanme, está repleto de momentos mágicos, de esos que se quedan grabados para siempre en la memoria. Pero antes de que nos perdamos en las calles empedradas de Montmartre o en la majestuosidad de la Torre Eiffel, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de esta hermosa comunidad que estamos construyendo, si les gusta este tipo de contenido inspirador y romántico, les animo de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle clic al botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, prepárense, sírvanse algo rico y déjense llevar por este viaje romántico con Ande y Kerem. Imaginemos el escenario perfecto: una mañana soleada en París, con ese aire fresco y ligeramente húmedo que solo la primavera parisina puede ofrecer. Ande y Kerem han decidido celebrar su aniversario de una manera muy especial, y París, como siempre, se ha prestado como el telón de fondo ideal. Han llegado hace un par de días y ya han empezado a sentir la magia de la ciudad. Su hotel, elegido con esmero, es un pequeño y encantador boutique hotel en el corazón del Marais, con vistas a un patio interior lleno de flores y un balcón de hierro forjado que invita a contemplar las estrellas. El primer día lo dedicaron a pasear sin rumbo, dejándose guiar por la intuición y los encantos de la ciudad. Caminaron por las orillas del Sena, tomados de la mano, observando los famosos buquinistes y los barcos que surcaban las aguas. Un picnic improvisado con queso, baguette crujiente y una botella de vino rosado en los jardines de las Tullerías fue el preludio perfecto a una tarde de arte en el Louvre. No se trataba de ver todas las obras maestras, sino de disfrutar del ambiente, de perderse entre las salas, de encontrar obras que les hablaran de manera personal. Ande, con su sonrisa radiante, se detuvo fascinada ante la Venus de Milo, mientras que Kerem, más contemplativo, se perdió en los detalles de las pinturas renacentistas. La noche del primer día, el aniversario propiamente dicho, comenzó con un paseo al atardecer por el Pont des Arts. Sí, ese famoso puente donde antes se solían colgar candados. Aunque ya no se pueden colgar, la atmósfera sigue siendo mágica. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, tiñendo el Sena de tonos dorados y naranjas. Allí, con la Torre Eiffel brillando en la distancia, Kerem sorprendió a Ande con un delicado collar de oro con un pequeño colgante en forma de corazón. Un gesto sencillo pero cargado de significado, un reflejo de su amor eterno. La cena de aniversario fue, por supuesto, en un restaurante con vistas. Han elegido un lugar íntimo en la zona de Montmartre, con una terraza que ofrece una panorámica impresionante de París iluminado. Imaginen la escena: luces tenues, música suave, el aroma de la comida francesa deliciosa, y la conversación fluyendo entre ellos, llena de recuerdos, risas y promesas para el futuro. Han degustado un menú degustación exquisito maridado con vinos selectos. Kerem le ha recordado a Ande el día que se conocieron, cómo su vida cambió por completo desde ese momento, y Ande, con los ojos brillando de emoción, le ha confesado que cada día a su lado es una aventura maravillosa. El segundo día ha estado dedicado a explorar los rincones más bohemios de París. Han pasado la mañana paseando por las calles adoquinadas de Montmartre, admirando a los artistas callejeros y visitando la Basílica del Sacré-Cœur. Desde la cima de la colina, la vista de la ciudad es sencillamente espectacular. Han disfrutado de un café en una terraza encantadora, observando el ir y venir de la gente, absorbiendo la esencia artística del lugar. Ande, siempre apasionada por la fotografía, no ha dejado de capturar cada detalle: los balcones floridos, las fachadas antiguas, las miradas cómplices de las parejas que pasaban. Por la tarde han decidido visitar el Museo de Orsay. Este antiguo edificio de una estación de tren reconvertido en museo alberga una colección impresionante de arte impresionista y postimpresionista. Ande y Kerem, ambos amantes del arte, se han deleitado con las obras de Monet, Degas, Renoir y Van Gogh.
Han pasado horas deambulando por sus salas, comentando sus obras favoritas y descubriendo nuevas inspiraciones. Es fascinante cómo el arte puede evocar tantas emociones y conectar a las personas. La noche del segundo día han optado por una experiencia más íntima y parisina, un paseo en barco por el Sena al anochecer. Han reservado un pequeño crucero privado, lo que les ha permitido disfrutar de la ciudad desde una perspectiva diferente, con total tranquilidad y privacidad. Mientras el barco navegaba suavemente por las aguas, la Torre Eiffel ha comenzado a iluminarse con su espectáculo de luces parpadeantes, un momento que siempre deja sin aliento. Anne y Kerem se han abrazado, compartiendo un beso bajo la lluvia de estrellas doradas que caía sobre París. Han brindado por su amor, por sus sueños cumplidos y por todos los que están por venir. La brisa del Sena acariciando sus rostros, la ciudad resplandeciendo a su alrededor, es una imagen que define la perfección romántica. Pero un aniversario en París no estaría completo sin un toque de dulzura, ¿verdad? Han dedicado tiempo a visitar algunas de las pastelerías más famosas de la ciudad. Han probado macarons de todos los sabores imaginables, croissants recién horneados que se deshacen en la boca, y deliciosos éclairs que son pequeñas obras de arte comestibles. Anne, con su debilidad por lo dulce, ha quedado enamorada de una tarta de frambuesa particularmente delicada. Kerem, por su parte, ha disfrutado de un buen café acompañado de un pain au chocolat, un clásico que nunca falla. Estos pequeños placeres son parte fundamental de la experiencia parisina, esos detalles que hacen que cada momento cuente. Además de los grandes monumentos y los lugares icónicos, Anne y Kerem han buscado experiencias más locales y auténticas. Han explorado mercados de pulgas en busca de tesoros escondidos, se han sentado en cafés a observar la vida pasar, y han disfrutado de la tranquilidad de los jardines menos turísticos, como el Jardín du Luxembourg, donde han compartido momentos de paz y complicidad. Han descubierto pequeñas librerías antiguas, han admirado la arquitectura de edificios históricos, y se han dejado envolver por el ambiente artístico de barrios como Saint-Germain-des-Prés. Cada rincón de París tiene su propia historia, su propio encanto, y ellos han estado abiertos a descubrirlo todo. El itinerario no ha sido rígido, sino flexible, permitiendo que la espontaneidad juegue un papel importante. Han sabido equilibrar los planes premeditados con los descubrimientos inesperados. Por ejemplo, mientras paseaban por el barrio latino, se toparon con un pequeño concierto de jazz en una plaza, y no dudaron en detenerse a escuchar, dejando que la música los transportara. O cuando descubrieron una pequeña galería de arte independiente, decidieron entrar y maravillarse con las obras de artistas emergentes. Estas son las joyas de cualquier viaje, los momentos que no estaban planeados pero que se convierten en los más memorables. Otro detalle importante ha sido la elección de las actividades. No todo ha sido turismo convencional. Han incluido una clase de cocina francesa para aprender a preparar algunos de sus platos favoritos, y también han disfrutado de un espectáculo de cabaret, sumergiéndose en la vibrante vida nocturna de París. Han visitado la librería Shakespeare and Company, un lugar emblemático para los amantes de la literatura, y han pasado un rato leyendo y absorbiendo la atmósfera intelectual del lugar. Han sabido crear un equilibrio perfecto entre la cultura, la gastronomía, el arte y, por supuesto, el romance. Anne y Kerem también han tenido momentos de relax y disfrute personal. Han aprovechado para visitar un spa parisino y darse un masaje relajante, o simplemente para sentarse en un parque y leer un libro, disfrutando del silencio y la compañía mutua. Han sabido desconectar del mundo exterior y centrarse en su relación, en celebrar su amor y en crear nuevos recuerdos juntos. Un aniversario en París es más que un viaje, es una oportunidad para reconectar, para reafirmar los votos, y para recordar por qué se eligieron el uno al otro. Y por supuesto, no podemos olvidar los pequeños gestos románticos que han salpicado su viaje. Una nota de amor dejada en la almohada por la mañana, una flor sorpresa comprada en un puesto callejero, un masaje de pies después de un largo día de caminata. Estos detalles, aunque sencillos, son los que hacen que un viaje sea verdaderamente especial y memorable. Anne ha compartido con nosotros algunas de las fotos que ha tomado, y en cada una de ellas se puede sentir la alegría y la conexión entre ellos. Se ve a Anne riendo a carcajadas mientras Kerem le cuenta una anécdota, o a Kerem mirando a Anne con una ternura que derrite el corazón. El último día antes de emprender el regreso, han dedicado la mañana a dar un último paseo por su barrio favorito, quizás Po. R. Saint-Germain-des-Prés, para disfrutar de un último café en su terraza preferida y comprar algunos recuerdos para llevar a casa.
Han decidido adquirir un pequeño cuadro de un artista local como recuerdo tangible de su viaje, algo que les recuerde siempre estos días tan especiales en París. Han caminado por la Rue de Bussy, comprando algunos quesos para llevar y una botella de champagne para celebrar el viaje incluso antes de llegar a casa. Han hecho una última visita a la Torre Eiffel, esta vez de día, para admirar la majestuosidad de la estructura y las vistas panorámicas de la ciudad. En resumen, Ande y Kerem han vivido un aniversario en París repleto de romance, cultura, gastronomía y momentos inolvidables. Han sabido combinar los encantos clásicos de la ciudad con experiencias más personales y auténticas, creando un viaje que ha fortalecido aún más su vínculo y les ha dejado recuerdos imborrables. Han paseado por el Sena, han admirado el arte en el Louvre y el Orsay, se han perdido por las calles de Montmartre, han disfrutado de cenas exquisitas y han compartido momentos de pura felicidad y complicidad. París, como siempre, ha sido el escenario perfecto para celebrar su amor. Y ahí lo tienen, amigos míos, un vistazo a cómo un aniversario en París puede ser una experiencia verdaderamente mágica. Espero que este relato de Ande y Kerem les haya inspirado y les haya transportado por un momento a la ciudad de la luz. ¿Qué les pareció su viaje? ¿Hay algún lugar o actividad que les haya llamado especialmente la atención? Me encantaría saberlo. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus propias experiencias o sus sueños de viajar a París. Sus opiniones y sugerencias son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a seguir creando el contenido que más les gusta. Y si este vídeo les ha hecho sonreír, si les ha inspirado o simplemente han disfrutado de la compañía, les agradecería enormemente si le dan a ese botón de me gusta. Su me gusta es una señal de que vamos por buen camino y nos anima a seguir adelante. También no duden en compartir este vídeo con amigos, familiares o con cualquiera que necesite un poco de inspiración romántica o que sueñe con un viaje a París. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, sigan soñando y sigan amando. Adiós.